Ana Bráceras, presidente de Casamú. Casamú es una cabaña de Aberdeen Angus de pedigree. ¿Cuántos años tenés? 81 años. ¿Sabés cuál es el secreto? Que fui siempre muy feliz. Que si vendemos el departamento, me dice, los préstamos eran en dólares. Pasó de 1 a 4. ¿Cómo pagabas esas cuotas? Mi generación, mujeres que quedaban viudas, no se animaban a separarse porque no sabían ir al banco. Nos dieron por 240 hectáreas $2 millones. Hablé con el dueño y le digo, a ver cómo podemos arreglar esto. Todo eso me encanta. Estoy segura, lo hago bien, porque soy medio seductora. ¿Cuánto es lo que más han cobrado por un toro? Un toro, 40 millones. ¿Qué consejo le das a una mujer que tiene una llamita de intuición? ¿Cómo fue que llegaste vos a ser presidente de Casamú? ¿Cómo fue ese primer encuentro con Carlos? Se me pone piel de gallina. Con lo que amaba la vida, nunca vivió su muerte como una tragedia. Y eso te enseña tremendamente. La tierra te tira. Jamás vos venderías la tierra y entonces seguís apostando. Y si nos vamos todos, ¿qué pasa? ¿Quién cierra la puerta acá? Me voy a quedar yo para cerrar la puerta. El Campo Podcast. Desde la raíz productiva. Presenta este capítulo de Campo a Campo, el mercado ganadero digital más grande del país. Acompaña este capítulo Cocos Capital. También nos acompaña Colombo y Magliano, el valor de una empresa con historia. Ana Bráceras, presidente de Casamú, bienvenida al Campo Podcast. Bueno, gracias por haberme invitado. Me encanta poder contribuir al espacio de ustedes. Ay, un placer. Gracias por venir, Ana. Sí. Quiero arrancar preguntándote, ¿cuántos años tenés? Cumplí el 20 de abril 81 años. ¿Y cómo hace para estar tan bien? ¿Sabés cuál es el secreto? Que fui siempre muy feliz. Mirá qué bueno es. Y lo sigo siendo, Así que creo que ese es el secreto. Qué lindo, qué lindo. Me cuidé mucho siempre en lo que es la nutrición, el ejercicio, pero te diría más que, ¿y sabés qué? Mucha interioridad. Conectarme muy, muy adentro mío. Y ahí es donde está la verdad. Que eso se llama conciencia nada más. Y creo que todo eso te ayuda a ser feliz. ¡Wow! ¿Cómo seguimos? Ana, quería preguntarte primero, ¿quién era Ana antes de Casamú? ¿Cuándo arrancó Casamú? No, Ana tiene una historia. Ana nació en Recoleta, de una familia muy numerosa, 11 hermanos, 9 mujeres y 2 varones. Y yo no soy mujer de campo, yo soy muy de ciudad, me encanta Buenos Aires. Tuve contacto con el campo hasta que estuve en primer año de colegio, yendo al campo de mi abuelo, Ramón Mendizábal, en Peguajó, pero íbamos de vacaciones, ¿viste? Y entonces, bueno, y ahí esa era yo, estudié en colegio de monjas, muy mala alumna porque me tenía que destacar del resto de mis hermanas que eran todas buenas alumnas. Entonces, acá estoy yo, decía, Ana, mírenme, pero muy inteligente. Y bueno, nada, así transcurrió mi... Y aparte, cuando vos te recibías en mi época, era casate y tenés hijos. Había como un mandato muy establecido, que te daban. Pero bueno, yo no hice tanto caso en el sentido que terminé el 5º año y empecé a trabajar. ¿En dónde empezaste a trabajar? En una firma agropecuaria, mira vos qué loco, que era Los Lizazo, ¿no? Bueno, pero pará, Ana, empezar a trabajar en 5º año siendo mujer... en era la firma agro. No, cuando terminé 5º año. Yo quería mi platita, ¿viste? Y siendo una familia numerosa, era, ¿viste? Hasta allí. Todo medio justo. Claro, bueno. Y mis hermanas eran estudiosas y yo evidentemente siempre me salí de... Quería ser yo. Bueno, empecé a trabajar. ¿Qué te dijeron en tu casa cuando dijiste, No, mamá, bien, papá, arranco a trabajar? Muy bien, porque, ¿viste? Apostaba... Porque mi padre era médico, entonces te imaginás que no sobraba la plata. Claro. Bueno, la cuestión que ahí entré a trabajar en esta firma agropecuaria como secretaria. Bueno, pero me iba regio, ¿viste? Estaba muy bien considerada y ahí conocí al amor de mi vida, que fue Carlos Sackman, que partió de este plano, como se dice ahora, no sé si es plano, curvo, montañoso, pero de este plano, se murió hace 9 años. Pero ¿qué pasó? Les voy a contar quién era Carlos para entender cómo fue esto. Carlos era veterinario de la firma donde yo trabajaba y ahí se hizo el flechazo y él era genetista y tenía una carrera profesional muy, muy buena. Manejaba en su momento 150.000 vacas, que es muchísimo. Tenía una capacidad, una inteligencia, viajaba mucho a Brasil, a Paraguay,
O sea, tenía en la Argentina clientes por todos lados, asesoraba cabañas. ¿Te acordás cómo fue ese primer encuentro con Carlos? Oh, bueno. Mira, todavía se me pone piel de gallina. Fue en el Teatro Colón, escuchando la ópera Los cuentos de Hoffman. Pero fue así, te digo, septiembre y ya él en diciembre se quería casar. Yo estaba enamorado. los dos, ¿eh? Y yo, viste, ahí ponía un poquito de freno porque estaba tan cómoda en mi situación de soltera, bueno, que así que lo pospusimos hasta julio del año siguiente, pero no llegamos ni un año, ¿no? ¿Viste cuando ya te das cuenta que es? ¿Y cómo fue el cruce de alguien bien de Recoleta, bien del Teatro Colón, con un ingeniero agrónomo, un veterinario que andaba kilómetros? No, todo sí, el día no, atrás pero nomás? él era una persona muy culta y era un melómano, pero te cantaba una ópera entera de todo lo que escuchaba música. Y como viajaba tanto, y sobre todo en el auto, música, música. Mis hijos se criaron con la música clásica, directamente. Tremendo. Bueno, y ahí, bueno, entonces Carlos también era hijo de 11 hermanos, veterinario, padre médico también, y entonces la situación era parecida a la mía, no habíamos heredado nada, nada. Y entonces, bueno, así transcurrieron muchos años, fuimos teniendo hijos, fuimos 6, 5 mujeres y un varón, y hasta que teníamos una situación económica buena, porque él trabajaba muy bien, imagínate, pero punto. Pero había un momento que teníamos que empezar a hacer lo nuestro, porque hasta la parte del trabajo de veterinario es un trabajo de poner mucho el cuerpo. Claro. Bueno, y Carlos quería desarrollar todo lo que él había aportado en algo propio. Y entonces ahí vivíamos en un departamento muy lindo, en la, no sé si conocen, en la calle Castex y Cavia, piso 17, que era lo único que teníamos, ¿eh? Bueno, y ahí entonces un día tenía Carlos la posibilidad de traer genética de Estados Unidos, porque había acompañado a unos clientes a buscar genética allá, que en esa época sí iba a buscar genética a Estados Unidos, hoy no tanto, porque la genética de Argentina ya es de punta. Es de punta, muy bien. Y bueno, entonces un día me decía Corazón. Yo, viste, le tenía una confianza a él como persona, sus proyectos, todo. Y me dijo, ¿y qué si vendemos el departamento? Me dice. No, igual es un montón. Ay, Lo único que tenía nada más. Sí. Y le dije, vendamos. Me costó muchísimo, ¿no? Porque yo, viste, estaba ya con mis 6 hijos nacidos, las paredes, viste, son tuyas. Bueno, vendamos. Y fue la mejor apuesta que pudimos hacer. Y ahí vendieron y ahí nació Casamú. Claro, porque ahí empezamos en 4 hectáreas en Cardales. Imagínate que Cardales, ¿saben dónde queda, no? Sí, acá, Sí, nada. pero Cardales en ese momento era Campo. Era campo. Y entonces, como era muy pequeño, después pudimos comprar 140 hectáreas más al lado y alquilábamos un campo en Capilla de 500 hectáreas para poder empezar con la cabaña. Bueno, y ahí empezamos. Y era todo, y aparte Carlos, esto lo van a entender, era muy paisajista. Hacía unos parques y unos jardines que era algo de locos. Y entonces la gente le espiaba los parques y los jardines, ¿no? Como le espiaban los toros y las vacas. Y entonces hubo un momento que llama a alguien y le dice, Carlos, mira, te queremos comprar lo que se decía Casamú Cardales, ¿no? Que ya te digo, en total fueron 240 hectáreas. Bueno, yo le dijo, porque un yerno tuyo dicen que lo quiere vender. Y en ese momento no teníamos ningún yerno. No existía Era tal un mito. persona. No, todavía mis hijas estaban todas solteras, ni siquiera tenían novio. Bueno, la cuestión es que, mira lo que me llamaron, me dice, y se fue a trabajar a Paraguay. Que cuando iba al Chaco paraguayo, no lo veías por 15 días, no sabías si estaba vivo, nada, porque no había celulares, nada. Claro. Imagínate lo que era el Chaco paraguayo en esa época, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, volvió de ese viaje de trabajo, me encantaba irlo a buscar a Ezeiza, volvíamos, le encantaba cocinar, y mientras lo vivo como si fuera hoy. Entonces, mientras cocinaba, me acuerdo, pescado, nos sentábamos en la cocina, mientras él cocinaba, yo hablaba, él era bastante callado, y con una copita de champagne. Y entonces le dije, che, ¿no estarás un poco quedadito? Le dije, ¿te acordás ese llamado que tuvimos?
¿Quedadito yo? Me dijo. No, no era nada quedadito. Bueno, a la mañana siguiente, eso era un sábado, a la mañana siguiente me levanto y me dice, vendimos. Wow. Chicos, y aunque no lo puedan creer, nos dieron por 240 hectáreas En Cardales. en Cardales $2 millones. Wow. En el año 1996, fin del 96. Que ya es plata hoy. Bueno, imagínate. Y Carlos era de una palabra y yo también, ¿eh? Entonces, cuando se empezó a correr la voz, muchos quisieron comprar. Y Carlos dije, ya le di la palabra a este, que fue el que me llamó primero. Y bueno, y ahí salimos a buscar. ¿No? Y ahí o te la quemabas toda o No, salías a invertir. No, y pensá que teníamos que hacer todo el traslado de la cabaña, todo lo que estaba en Capilla, en 500 hectáreas, todo. Y bueno, salimos a comprar y aparece el campo actual, que es casi llegando a Varadero, 1.300 hectáreas. Un negocio hicieron. Es ganarse el pro de la lotería, ¿no? La cuestión es que la dueña estaba en convocatoria de acreedores por ese campo, porque tenía una pareja que creo que era brasilero, ¿viste? Como dicen, este animal no sé qué es, un paso, una cagada, el brasilero era eso, ¿viste? Bueno, entonces, pero no se lo quería vender a nadie, era de locos. Y entonces cuando llegamos nosotros a verlo, le dijo, a vos te lo vendo porque un día me vendiste un toro que me dio un muy buen resultado. Mirá. Bueno, entonces, y eran 1.300 hectáreas, 2 millones también. Tremendo. ¿Y crees que hubo algo de suerte ahí o...? Yo no creo en la suerte. Mira, Carlos, creo que teníamos muy buen nombre, fuimos siempre muy rectos en nuestro proceder. No sé, y ¿sabés qué? Yo creo que en la vida ya todo está como dado, que vos tenés que tener la habilidad de descubrir eso que te fue dado. Y si lo descubrís desde la inteligencia, la responsabilidad, la intuición, muy importante, ¿viste? Se da. Claro. Ana, ¿y vos siempre te subiste al tren en el momento que él dijo, vendemos el departamento ahí en pleno Palermo, chicos, una zona súper codiciada? Sí. ¿Te subiste al tren a decir, voy a hacer una cabaña? Cuando por ahí no sé qué tan reconocido era en su momento tener una cabaña. Sí, no, ¿qué pasa? Que, a ver, para mí en cualquier tipo de relación, lo fundamental es la relación, la confianza. Claro. Y yo le tenía tal confianza a Carlos que entonces, viste, dijo, si él me lo propone, es así. Y a mí todos los desafíos de la vida me encantan. Y eso que empezábamos a, ¿cómo se llama? Ahí a partir de ahí, alquilar. Claro. Entonces, viste, no era lindo ir a alquilar, habiendo tenido lo tuyo. Pero no, nos tiramos a la pileta los dos. Y bueno, y empezamos y nos empezó a ir regio. Carlos presentó por primera vez en la Rural, en Palermo, y sacó campeón 2 años seguidos. Mirá. Y encima con genética colorada, que en ese momento el Angus era nada más que negro. Claro, ustedes crían Angus, una raza. Sí, Angus. Y Carlos fue el que le dio entrada acá al Angus colorado. Y entonces fue un boom, porque el Angus colorado se adapta mejor al calor que el negro. Y entonces fue un boom para Paraguay, para Brasil, empezaron a comprar. Entonces fue realmente increíble. Hago un paréntesis en esta historia para que contemos por ahí un poco qué hace Casamú por ahí, para que podamos entender todos. Sí, Casamú es una cabaña de Aberdeen Angus, de pedigree, ¿no? ¿Sabés lo que es el pedigree? Sí, una raza de Aberdeen Angus. Y entonces, o sea, lo que Casamú vende es genética. No es que vende para que vos nos mandamos a Liniers. Bueno, sacado algún animal que no va más. Pero entonces, si vos tenés un rodeo, ¿a dónde vas a mejorar tu rodeo? A comprar genética a Casamú. Y bueno, entonces damos 3 remates por año que se hacen en la misma cabaña donde la gente va y compra genética. Entonces te compra un toro de pedigree y aparte que Carlos comenzó con lo que se llama medición. Que antes, hasta ese momento vos ibas, ¿qué pasaba? Ibas a comprar un animal y si era lindo o era feo. Comprabas a ojo. Claro, y después por ahí comprabas un toro, lo llevabas al campo, miraba la vaca y el toro se derrumbaba, porque no era buen toro, ¿viste? Y entonces él empezó con mediciones. Y entonces que el Angus de acá tiene un sistema de medición de animales que se llama ERA. Y además él era tan estudioso y tan de avanzar
que empezó a hacer lo mismo, pero en Australia, con el sistema que se llama BritPlan. Entonces se empezaron a mandar todos los datos a la universidad de allá y entonces te mandaban la devolución. ¿Viste? Mira, claro. Y bueno, pero al principio iban al remate nuestro, miraban esos catálogos con todas las mediciones. Nadie entendía nada. Y fue bastante criticado, pero viste, por celos, por envidia. Todo el mundo mide. Pero él fue el que avanzó en ese... claro, entonces vos vas a comprar un toro a Casamú y sabés lo que te va a rendir en dólares. Y Ana, te hago una pregunta. ¿Te metiste y apostaron por ese rubro porque les apasionaba ese mundo? ¿Por qué? Porque Carlos era un apasionado de la genética y de la genética Angus. Era un apasionado de la genética en general, ¿viste? Él decía de todo mucho. Criaba salchichas y en vez de tener un salchicha tenía 15, ¿viste? Era de todo mucho. Y entonces, bueno, y todo lo que era la genética Angus le encantaba. ¿Y a vos? No, a mí, bueno, lo que decíamos antes, como dicen en la televisión, antes de, no sé, en los pasillos, ¿viste? A mí me gusta, pero yo soy una mujer que me encanta las finanzas, los bancos, y lo hice siempre eso, ¿viste? Carlos no tenía ni tiempo y me delegaba totalmente por lo que dije en un principio, la confianza. Y entonces yo siempre estuve ahí. Yo te veo un toro y te digo, sí, es un toro, veo una vaca y sí, es una vaca. Pero no me hables si ese toro es mejor, no tengo ni idea, ¿viste? No salgo a recorrer el campo, no soy mujer de campo, no tengo ni bombachas ni botas. No ¿Viste? te interesa ese mundo. mundo. No, a mí me gusta ir a los bancos, de esa forma te lo puedo definir, ¿viste? Y entonces, nada, yo lo acompañaba en eso, que para él era una tranquilidad increíble. En esa época no había cheques, había libretas. Tenías que ir al banco. Nos casamos, me dio la chequera para que yo me ocupara de todo, porque como tenía tantos clientes, ¿viste? Y bueno, y eso es lo que a mí me gusta. Y entonces para mí también era un desafío poder desarrollar lo que a mí me gustaba. Y bueno, y así lo hago hasta el día de hoy. ¿Y cómo fue que llegaste vos a ser presidente de Casamú? ¿Siempre quisiste que querías ir con el negocio? No, sí, porque, bueno, primero Carlos y yo éramos los dueños, lo empezamos nosotros, nadie más. Bueno, él era presidente hasta que murió, y después ahí, cuando Carlos se enferma, y decimos, ¿qué hacemos? Porque aparte era tan brillante, que lo que tocaba lo hacía oro. Entonces el desafío era... Pero el tema es que fue muy inteligente. Nunca nos dijo, sabiendo que se moría, hagan esto. Entonces eso te da una libertad, ¿viste? Porque vos decís, ay no, ¿cómo voy a hacer esto si papá me pidió? No nos dijo nada. Y entonces Juan, mi hijo, que es diseñador gráfico, que hace todo lo que es la publicidad, ya cuando él entró en vida de Carlos a hacer la publicidad, ya Casamú dio un salto importante, ¿viste? Porque una buena publicidad sirve. Y entonces ya tenía conocimiento de lo que era Casamú por dentro, porque si no, no podés hacer una buena publicidad. Y bueno, así que tomamos la posta él y yo, y bueno, y como decía Juan, que bueno, con el veterinario actual, que había hecho toda la carrera de veterinario al lado de Carlos, y entre Juan y Ignacio, este chico, sí, es un chico para mí, supieron sacarle a Carlos del disco rígido el proyecto genético que él tenía, y lo han aplicado muy bien. Y entonces Casamú, a pesar de no estar la cabeza, que era Carlos, que esa fue una enseñanza. Todos somos reemplazables, ¿viste? Porque cuando Carlos se enferma decíamos, ¿y esto cómo sigue? Y siguió. Y siguió. Y siguió. ¿Y cómo era trabajar ahí con tu marido? Excelente. Bueno, viste, nos llevábamos muy bien en todo sentido. Y él también me confiaba mucho, por eso vuelvo al tema de la confianza. Entonces, viste, era un tipo que si te equivocabas, no es que te mandaba, no, ya sabes dónde, no, al contrario, te comprendía y perfecto, te equivocaste. Claro. Y entonces eso era muy fácil y muy lindo, porque también te daba confianza. ¿Y ahora cómo es trabajar con tus hijos? No, yo tengo 6 hijos, 5 mujeres y un varón. Las mujeres ni se meten. Viste, cada uno tiene su matrimonio, su vida, ¿no? Y me encanta porque lo recuerdan al padre no por lo que les dejó, sino por quién fue. Y eso a mí me llena de orgullo. Y trabajar con Juan, re bien. Es un chico también, para mí, es mi hijo, pero fuera de serie.
También por esto que les hablaba de lo que es vivir desde la interioridad. Ana, contanos de ese proceso en el que de a poco Carlos se empezaba a ir y vos empezabas a asumir que eras vos quien ibas a tener que tomar las riendas, ¿o no? Mira, creo que en ese momento ni lo pensaba. Yo hacía toda la parte administrativa y hay una de mis hijas, Candelaria, que trabajaba en el estudio Taís, ¿viste? Taís, paisajismo. Claro, vio que yo no podía seguir atendiéndolo a Carlos enfermo, y entonces ella vino a trabajar conmigo en la administración. Pero en ningún momento, en ese momento, viste, tenía como la atención puesta en Carlos, en su enfermedad. Entonces ni pensaba qué podía llegar a pasar, ni pensaba. Y como Juan, mi hijo, empezó a tomar bien las riendas, me quedaba re tranquila. Vos podías poner foco a Carlos y... Claro, sí, y bueno, y el resto, viste, como ya te digo, ya tenemos todo dado en la vida, lo que pasa es que hay que saber descubrirlo. Y bueno, y yo confiaba en esa cosa mía, en esa intuición y en eso, y no me desesperé, ¿viste? Porque Carlos, con lo que amaba la vida, nunca vivió su muerte como una tragedia, para nada. Y eso te enseña, ¿viste? Tremendamente. Y ver a la persona que está al lado tuyo de hace años, 48 años, estuvimos casados, y ver cómo muere, ¿viste? Son enseñanzas que te deja la muerte. Viste que a veces la muerte uno la ve como un horror, pero también tiene cosas positivas. Y me fue mostrando lo que es desprenderse en la vida. ¿Viste? Y entonces, viste, yo en ese momento lo que menos me preocupaba era de cómo iba a seguir Casamú. O por ahí en el fondo decía, sí, acá hay un capital enorme en tierras, todo. Bueno, si hay que rematar todo, se remata. Pero ni me lo planteaba. Ni me lo planteaba. ¿Y de dónde sacás fuerza, dónde sacaste fuerza vos, Ana, para seguir? Y porque creo que soy una persona resiliente, excelentemente acompañada por mis 6 hijos, mis 5 yernos y mi nuera. Ojo que eso es importante. Viste, el apoyo que sentí fue... Después soy una mujer de fe, en el sentido no religiosa, soy espiritual. Sé para qué vivo y entonces, bueno, sé perfectamente qué pasa después de la muerte, por lo menos sé lo que yo creo. Y entonces, viste, y ya te digo, y yo vengo de una familia más bien, que una primigenia, que siempre más bien era toda la tragedia, viste, qué horror, qué horror. Y Carlos era lo contrario. Y entonces yo me formé al lado de él. Viste que siempre No aprende. La pareja tiene que ser terapéutica, que uno ayude a crecer al otro, si no, no va. Y bueno, y así fue la nuestra. Entonces, como Carlos no conocía la tragedia, yo eso lo mamé. Y entonces tampoco me hundí en la tragedia. Y bueno, y además creo que es importante. Mira, yo escuchaba a un psicólogo que era de la escuela de Viktor Frankl, ¿viste? Sí. Que escribió ese libro fantástico, El hombre en busca de sentido. Pensá que él estuvo en Campo Auschwitz. No, léanlo, ese chico. Sí, es espectacular. Es fantástico. Y yo venía a Buenos Aires, venía de España, no, creo que vivía en Mar del Plata, un psicólogo de esa carrera, de esa línea, y él decía, me acuerdo, me quedó grabado, cuando estas están ocupadas, porque era español, decía, acá no entran ladrones, claro, y no entran ratones, ¿no? Y yo, ¿viste? Totalmente. Y es tal cual. Evidentemente, si yo no hubiera sido una mujer capacitada para llevar una empresa adelante, ¿viste? Y con la ayuda, ya te digo, de Juan, mi hijo, no sé, pero, ¿viste? Estas estaban ocupadas. Entonces, cuando no le dabas lugar a esta. No le dabas lugar a la mente que te vuelve loca. ¿Vos crees que esa es la clave para no entrar en lo trágico en nuestra vida? Sí, y saber para qué vivís. Para mí eso es fundamental. ¿Para qué te trajeron al mundo? Para que evoluciones. ¿Viste? Para ir de alfa a omega, en la vida evolucionando. Y bueno, yo soy muy lectora y creo que eso es la verdad. Y yo siempre tuve la conciencia de la posibilidad que tenía de evolucionar como persona, ¿eh? Y entonces, evidentemente, sé a dónde voy. Y entonces, bueno, todo eso me ayudó a pesar de que lo extraño y lo extrañaba, bueno, de forma, pero cuando sabés para qué vivís, entonces, y cuando tenés una familia que te acompaña, ¿no? Y amigos. Carlos sigue en Casamú. ¡Pah! Pero totalmente. No, represente.
Y aparte porque todo el mundo lo tiene muy presente también, no solamente por cómo fue como profesional, sino como persona. ¿Qué huella dejó? ¿Dónde lo ves? Cuando andás en el campo Mira, te voy a decir recorriendo las una cabañas. sola, a ver si lo entendés. En el remate último que fue el último que fue en junio, no, perdón, el último miércoles de agosto, había una periodista que estaba sentada en mi mesa y me dice, lo quiero entrevistar a Juan, me dice, a mi hijo que estaba ahí atendiendo los teléfonos, ¿viste? Porque lo hacemos por streaming y presencial. Un día tienen que ir porque es un espectáculo. Sí, ¿no? obvio. Y entonces le digo, sí, mira, y dice, ¿pero a vos te parece que lo puedo hacer ahora? Y le digo, hacelo, le digo. Si Juan no puede en este momento, te va a decir que no. Y si puede, te va a decir que sí. Entonces Juan le dijo sí. Se fueron afuera de la carpa y ella volvió a mi mesa, créanme, chicos, emocionada. Me dijo, ¿sabés lo que me contestó tu hijo? Me dijo, pero la pregunta de ella era, ¿cuál fue la mejor enseñanza que dejó tu padre? Y Juan le contestó, el camino a Dios. Y ya con eso está todo dicho. Está todo dicho. ¿Viste? Y entonces está. De otra forma, pero está, estoy convencida. Tremendo. Sí. Y Ana, ahora quiero volver más a vos. ¿Hoy Sí. te considerás una empresaria? No sé qué sería una empresaria, ¿viste? No sé, me considero una persona con sentido común, que estoy atenta a todo lo que ocurre, que tengo mucha intuición, que estoy para colaborar y no para criticar ni quitar a los demás. Dejo que me ayuden, así que no sé si soy empresaria. Bueno, cuando viajo y me ponen profesión, pongo empresaria, sí. Pero no sé qué es ser empresaria. Sí, soy dueña de una empresa. Si eso es ser empresaria, sí. ¿Y cómo es un día a día tuyo? ¿Vivís acá en Palermo? Vivo, sí. Vivo sí, a la vuelta del departamento que vendimos. Y bueno, viste, a ver, yo de la parte administrativa ya no estoy en el detalle de todos los días, viste, pero sí soy como que la que superviso de arriba, que las cosas están bien, que lo que entra es más de lo que sale, viste, si hay que hacer plazo fijo, si hay que comprar dólares, todo eso, sí estoy en todo eso, ¿no? Y después a mí me encanta, la gente cree que me gustan los mandados también, ¿viste? Porque y aparte como soy la presidenta tengo que firmar yo, entonces me encanta también todo ese tipo de cosas. Así que hay días que son más tranquilos, hay días que son un loquero como el de hoy, pero sí. Y después, bueno, claro, tengo 15 nietos, aunque no soy muy abuela de ocuparme de los nietos. ¿No te gusta tanto ese rol medio de ama de casa? No sé cocinar nada. Me gustan más los nietos grandes. ¿Viste? Por ejemplo, tengo la nieta más grande de 23. Ya puedes hablar del tema que te interesa. Sí, me encanta. En cambio, que me den un bebé a cuidar, no es mi. No sé si me cansé, pero bueno. Así que después soy muy sociable, ¿viste? Tengo muchos amigos, me gusta la vida social. Después, como tengo también muchas hermanas, y entonces, ¿viste? Sí, mi vida no paro. Me encanta leer. Entonces siempre tengo un libro en la cartera, me encanta entrar a un bar a tomar un café, me conozco creo que todos los bares de Buenos Aires, que es donde mejor leo, mira qué loco. Mira. Así que no, mi vida está re plena. ¿Sentís, Ana, que como mujer, recién nombrabas los nietos, la familia, es compatible liderar una empresa con el rol de mujer dentro de la casa? Totalmente. Mira, ya te digo, Carlos viajaba de lunes a viernes seguro. No estaba en las vacas abajo en la vereda, ¿viste? Y así que no estaba. Y después, sábados y domingos también con una actividad, porque viste clientes que llamaban, bueno, una cantidad de cosas. A veces iba 15 días, según a dónde iba. Pero yo llevé todo esto adelante desde el punto de vista no más que de las finanzas y crié a mis 6 hijos, porque Carlos no estaba. Y creo que muy bien criados, porque hoy veo el resultado, digamos, si podés ver resultados de eso, pero sí, los veo excelentes personas, ¿viste? Entonces sí, creo que se puede. Ahí te voy a llevar un poco al tema del negocio, ya que te gustan tanto los números, las finanzas. Imagino que si no es rentable una cabaña, ya la hubieses disuelto, si es por vos. ¿Qué tan rentable es una cabaña? No, hoy Casamú siempre fue rentable por la calidad de los animales. ¿Viste? Hubo momentos más difíciles, otros menos. Pero hoy, año 2025, la ganadería está muy bien. Están precios muy, ¿cómo se llama? Buenos.
Por ejemplo, en el último remate, el promedio de los toros fueron 10.000. ¿Viste? 10.000 millones. No, 10.000, de cabeza. Claro, por cabeza. Por cabeza. Claro, y entonces, porque hoy la ganadería ha ido, siempre la ganadería va atrás del dólar, ¿viste? Claro. Y siempre, ahora, ¿cómo se llama? Ha llegado más a la paridad. Claro. Después se vuelve a atrasar y vuelve. ¿Cuánto es lo que más han cobrado por un toro ustedes? Más Sí, o menos, que recuerdes. Sí, no me acuerdo mucho, pero sí, Un yo número. te dije el promedio, pero acá en el, ¿cómo se llama? En el último remate, por ejemplo, un toro, 40 millones. 40 Claro, millones. porque también sabés que depende de quién te lo compre, porque si te lo compra un centro de inseminación, Claro. que es para Es llevarlo, competencia casi. claro, y sacarle mucho semen en pajuelas, entonces te das cuenta de lo que a ellos les rinde. Bueno, Claro. nosotros también vendemos semen, digamos. Viste, los toros están en Casamú, ahí es donde estamos, y van a un centro que se llama CRB, los toros elegidos, los toros padres, y ahí están en una pensión, ponele 15 días, y ahí le sacan semen. Claro. Y después nosotros vendemos ese producto. O sea, además de la genética en vivo, la genética en pajuela, digamos. Pero volviendo al negocio, Ana, o sea, es un negocio que da plata el de tener una cabaña de toros en Argentina. A nosotros sí, a otros no sé porque no me gusta comparar, ¿viste? Entonces, a nosotros sí, nos da. Y aparte porque tenemos una organización muy eficiente. Pensar Claro. que hoy somos 4 nada más que estamos al frente. ¿No? Bueno, más el personal de la cabaña. ¿Cuántas personas trabajan en Casamú, ponele? Y hoy son 11. Ah, bastante. Sí. ¿Y le pagas el sueldo vos? ¿Eh? ¿Les pagás el sueldo vos? No, mi secretario que le hace las transferencias. Y ya está, ya eso no estábamos para. No, pero viste, por ejemplo, a ver, te pongo un ejemplo de lo que a mí me gusta. El otro día con Juan dijimos, bueno, a cada uno se le va a dar, además del sueldo, con rejas, viviendas, todos están muy bien, ¿eh? Les vamos a dar 200.000 pesos a cada uno para que puedan comprar alimentos por un mes. Mirá. Y entonces ahí, y yo lo hice, fui al supermercado de Varadero, que se llama Pronto, hablé con el dueño, le digo, a ver cómo podemos arreglar esto. Y bueno, y a mí todo eso me encanta. Y además, ¿sabés qué? Estoy segura, lo hago bien. ¿Viste? Sí. Porque soy medio seductora, soy simpática, entonces, ¿viste? Me confían, caigo bien. Lo mismo me pasa en los bancos. ¿Tuviste que endeudarte en algún momento? Sí, pero cuando nosotros compramos Casamú, en el año el actual, 1997, chicos, en el 2001 el país se fue una vez más a la Digámoslo, a la mierda. mierda. Nosotros estábamos endeudados porque cuando compramos este campo vendiendo el otro, fue igual a igual, no sobró un peso. Y entonces ahí nos tuvimos que endeudar con el Banco Nación y el Banco Galicia, que en esa época, ustedes eran muy chiquitos, Un año. pero los préstamos eran en dólares, Claro. ¿no? Y entonces el dólar estaba en el 1 a 1 a 1. Y de repente, cuando es la crisis del 2001, pasó de 1 a 4. ¿Cómo pagabas esas cuotas? ¿Cómo pagabas? Imposible. Y entonces, y mirá esto, el departamento que estábamos viviendo lo habíamos comprado con un préstamo en dólares también del Banco Galicia, ¿no? Y lo tuvimos que vender, porque tuvimos que venderlo para poder cancelar esos préstamos en dólares que nos habían dado para poder poner Casamú en funcionamiento. Claro. En ese momento un montón también de productores vendieron campo. Claro. Justamente porque estaban endeudados. Exactamente. Y como yo, mi hermano menor, tenía un plazo fijo en el Banco Galicia. Y vos en ese momento, ustedes no deben saber, pero si vos tenías un plazo fijo, en vez de que quedara en el corralito, podías comprar vivienda. Entonces dijimos, esta es la nuestra. Entonces a José, mi hermano, le reinteresaba poder sacar la plata del corralito. Entonces nos compra el departamento que acabábamos de comprar, estábamos pagando cuotas, y ahí pudimos quedarnos cero deuda. Claro. Fue fantástico, ¿Ahí manejabas todo vos? todo. ¿Y cómo manejabas el estrés ahí? Yo no me quiero ni imaginar que me endeudo, me llega la tarjeta a fin de mes y estoy medio para Yo también, pagarla y ya me rojo. agarra una loca. No, yo antes, al comienzo le dije que me gustan los desafíos, y ese para mí era un desafío. Me pasó hoy. ¿Qué hacemos? Vendemos las hojas, compramos dólar, plazo fijo. Ponemos en contexto una baja 0% de retenciones, como para la gente. Sí,
Ah, bueno, sí, claro, muy bien. Y entonces, claro, a mí todo eso me da una adrenalina, ¿viste? Es algo increíble. No sé, es lo que me gusta, chicos. Esa cosa, esa pelea, esa... Y entonces me encanta. ¿Te gusta la política? Me gusta, no soy muy entendida, pero me gusta, ¿viste? Es seguirla, la leo y tengo bastante olfato. Y así que, ¿viste? En televisión actualmente veo un solo programa político porque... no. Y sí, me interesa. Y ¿Y? tengo... Y me prefiero no expedirme, pero creo que estos chicos... Mirá, yo tengo dos yernos que hablo de política, el resto no. Uno es anti y otro es pro. Y yo les decía, mira, nunca en la vida nada ha funcionado con violencia. No funciona una familia, no funciona un país, no funciona un mundo. Y hoy estamos inmersos en la violencia. Con la violencia no vas a ningún lado. Y creo, y esto que se lo puedo decir a él, no me importa nada, al presidente, creo que tenemos un presidente psiquiátrico. ¿Qué querés que te diga? Y la hermana lo mismo. Y tienen entre ellos una relación patológica. Y esto no va. Escúchame, vos que estás en la rural. El campo les vendió hasta mayo, junio, julio, hasta julio, 25.000 millones de dólares. ¿Dónde están? No compraron reservas y hoy no tenemos dólares. Y esta medida que vos también la aclaraste, que sacaron las retenciones, ¿para qué son? ¿Vos te crees porque nos quieren? No. No, la sacaron nada más que primero por política y segundo porque necesitan 7.000 millones de dólares mínimo. Entonces, viste, no va. Insultando a tus adversarios no vas a ningún lado. Entonces no soy nada optimista con respecto a esto, ¿eh? ¿Y tuviste en algún momento de optimismo con el país? Vos que trabajás hace tanto tiempo en el legal sector. Sí, por momentos, viste, iniciabas un gobierno y decías, sí, pero a los 2 meses decías, no. Ya de baja. No, Te desilusionabas. Te desilusionabas, es así. Y estas crisis, mira, desde que trabajo desde los 18 años, estas crisis he vivido miles. ¿Qué aprendiste de la Argentina, Ana, en que ese es un sentido? sub y baja y que tenés que... Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Te da mucha tristeza. Yo, como Miel me decía, hablando con esto, tenemos trabajo y vivimos bien, ¿viste? Pero escúchame, para los que no... Mira, les voy a poner un solo ejemplo para que entiendan. Yo tuve una empleada excelente durante no sé cuánto tiempo, 20 años, ¿no? Y excelente persona. Después, cuando yo me achiqué, porque mis hijos se fueron casando, se empleó primero con Juan, mi hijo, y con Soledad, otra hija mía, hasta que se jubiló. Excelente. Cada tanto me llama el sábado o el domingo para desearme feliz día del jubilado. ¡No! Yo le dije, ¿me estás cargando, Es María? para matar. No, porque, viste, bueno, no importa. Y ella también tiene la jubilación mínima. No, y tú no puede vivir con la jubilación. Tenía una angustia, pobrecita. Vive en Florencio Varela. Y me decía, y encima se ha llenado de asentamientos acá alrededor de mi casa. Mira. Entonces, eso es lo que a mí me aflige, ¿viste? Eso es lo que a mí me aflige. Que no se gobierna para esta gente. Y después otro tema, los caminos. Los caminos rurales, ustedes no saben lo que son. Varadero es una ciudad importante y tiene turismo además, ¿viste? Sí. Vos salís, yo salgo, voy a Varadero y cuando salgo para retomar, para ir al campo, la bajada que da a la Panamericana, digamos, a la ruta 9, pero ese es el pozo que hay. Si no lo ves de noche te rompes el auto. Y entonces vos decís, ¿esto es la Argentina que uno quiere? Y te pregunto, ¿qué hizo este gobierno en 1 año y 10 meses? Bueno, suspendió la obra pública, dejó gente en la calle, una cantidad. ¿Pero qué hizo en 1 año y 10 meses para llamar a licitación a privados para que arreglen las rutas? Nada. Entonces son cosas que a mí lo palpo y digo, esto no va. ¿Y ahí ves como que son variables que justamente hacen que la Argentina esté estancada? Perdón, ¿cómo La infraestructura, la poca obra pública. Totalmente. Mira, mi hija mayor y su marido, veterinario también, ellos viven en Bariloche y ahora se están como trasladando a Neuquén porque pudieron comprar chacras en Neuquén con riego, ¿viste? Porque si no, allá no. Bueno, y me decían que, claro, con este tema de vaca muerta, que todavía está ahí, no es que, ¿no? Bueno, la cantidad de gente que han llevado, pero que también se centran y se juntan en asentamientos.
Entonces vas aumentando toda esa población a la deriva de una pobreza y de una falta de estructura. Es terrible. Y yendo a lo tuyo, a tu negocio, ¿qué es lo que hoy te genera dolor de cabeza? ¿Qué me genera dolor de cabeza? Mira, a ver, me genera dolor de cabeza el país. Nosotros estamos ahí desde el año 1997. Nunca la municipalidad pasó una máquina. Entonces, sacar la cosecha, sacar los animales cuando tenés un remate. Entonces, ¿qué te queda? Invertir de lo que vos tenés para arreglar un camino que no te corresponde. Estás pagando una tasa. La tasa no es un impuesto, es tasa vial, que tiene que ir al camino. Nunca va al camino. ¿A dónde va? Y a pagar sueldo de los municipales. Claro, y no te pasan una máquina. Entonces todo eso sí me aflige, ¿viste? Y entonces son años que van pasando. ¿A mí cuántos me quedan de vida? No sé, pero pienso, ¿viste? En mis nietos, y después que se vayan del país me duele horrores. Porque también, ¿viste? Todo el tema afectos, las familias que se alejan. Sí, obvio. Y bueno, y todo eso sí me aflige. El futuro. Aún así, todo, Ana, siguen desde Casamú apostando al país. Sí, ¿Por qué? Sí, con Carlos apostamos siempre al país. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Primero porque la tierra no es tener una fábrica. La tierra te tira, ¿viste? La tierra es la tierra. Y entonces es algo, mira, es para estudiarlo, ¿eh? O sea, entonces jamás vos venderías la tierra para irte o para... No, la tierra te tira. Y eso es así. Y entonces seguís apostando, ¿viste? No sé, si tuviera una fábrica de, qué sé yo, de vasos, creo que no te ata como te ata la tierra. ¿Viste? Carlos era patriota, yo también amo la Argentina. Y entonces ni se me cruza, bueno, en mi edad no me voy a ir. Hice ahora la ciudadanía española porque mi abuelo era español. Y porque seguramente algún nietito ahí perdido te la está pero lo hice por mis hijos y mis nietos. Por eso. Pero a mí me importa nada, ¿viste? Entonces no es que viajo mucho y después tener la ciudadanía, no. Pero el país te tira. Y a todos estos jóvenes que se van no les es tan fácil, ¿eh? Y ahora Europa también está, ¿viste? Ya se está metiendo Polonia. Entonces, Putin más loco como el nuestro y el Trump de arriba. Entonces, no, ¿viste? No es tan fácil irte a Europa, ¿eh? Así que, y si nos vamos todos, ¿qué pasa? ¿Quién cierra la puerta acá? Me voy a quedar yo para cerrar la puerta. Se va a quedar Ana en la tranquera. ¿Te gustaría que tus nietos sigan el negocio de la empresa? No, me importa nada. No, nada. Y así como no le importaba a Carlos, a mí tampoco. No, y no hago nada para que lo sigan, ¿eh? Y hasta ahora ninguno tiene perfil para seguirlo. No. ¿Qué sería tener el perfil para seguirlo? Y no, por ejemplo, a ver, los nietos grandes, te digo. La mayor se recibió de editora. Claro. ¿Tiene algo que ver con el campo? No. El que le sigue, abogacía, que le encanta, va a ser, como yo le digo, excelente abogado. Tampoco, por ahí es abogado de Casamú, pero punto. Pero así para el campo, los otros están terminando el colegio. Entonces no. Y a mí eso que viste, la herencia, como la herencia del nombre, la herencia de que tienen que seguir con esto, no. Y porque aparte, ya te digo, Carlos se murió y no dijo nada. Lo único que le dijo fue a un yerno mío, Juancito le dijo, Juan se llama también, que es el que primero entró a la familia, no vendan ahora, ¿eh? Le dijo, esperen a vender por metro cuadrado, les dijo. Es lo único que nos dijo. O sea que en la cabeza de él vendían y remataban todo. No le importaba tampoco, era muy desprendido. No le importaba. Y entonces, viste, vos vas mamando eso. ¿Qué significa el éxito para vos? El éxito, ser buena persona, saber para qué vivís y tener en cuenta a los demás. Pero no es el éxito de la empresa, ni de la plata, ni nada. Que te gusta, porque es un reconocimiento a lo que haces. Pero yo lo voy más a lo personal, ¿viste? A que seas buena persona, para qué vivís, saberlo, conectarte con vos, ¿viste? Tener empatía con los demás, que es otra cosa, que ya que me tocaron el tema hace poco del gobierno, no tiene empatía. Y si no tenés empatía, mira, un cuñado mío, hermano de Carlos, fue jefe de servicio del Garrahan, ¿no? Y nada más y nada menos que de oncología. Así que yo al Garrahan a través de él lo viví de adentro. Y entonces que no tengan empatía con un Garrahan,
No, entonces, ¿cómo un gobierno que no tiene empatía puede gobernar? No tiene empatía con los jubilados. A mí me dijo vieja meada, tal cual, y yo no me meo todavía. Es así. Entonces no tiene empatía. Mira este cuento que te hago de mi empleada. Está viviendo Entonces, ¿qué empatía siente de parte de su presidente? Volviendo al éxito, Ana, y que manejas las finanzas, ¿la plata hace la felicidad? No, estoy segura que no. ¿Que ayuda? Ni lo dudes, porque a mí en la viudez me ayudó, pero no hace la felicidad para nada. Yo conozco mucha gente que tiene mucha plata y es una infeliz. No hace la felicidad. Hace la felicidad si sabés usarla. Y yo soy una convencida que cuando vos compartís, acrecentás. Y yo lo que entra, ¿viste? Lo que menos me interesa es para mí, porque no me doy una vida ni de lujo, ni de viaje, nada, pero a mí compartir es lo que, primero con mis hijos y después con los que me rodean, los que trabajan conmigo, eso sí me encanta. Yo la plata, el uso que le doy es para acrecentar. ¿De qué manera compartís y acrecentás? Contanos. Ayudándolo al otro a que esté mejor. Porque, viste, evidentemente la plata te permite. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de esta empleada mía. A ver si me entendés. Ella ahora me dice que se quería comprar una máquina de coser, Overlock, que no tengo ni idea qué es. A ver si puede empezar a hacer trabajito de costura. Entonces yo dije, ¿sabes cuánto vale esa máquina? 1 millón. ¿No? Sí. ¿Vos crees que ella puede comprarse eso con una jubilación mínima? Posible. Entonces les escribí a mis hijos y les dije, miren chicos, María Elena fue para nosotros fundamental, porque viste, cuando vos tenés 6 hijos y trabajás, ¿no? Y entonces, ¿saben qué? Entre todos le vamos a regalar la máquina de coser. Pero si yo no tuviera la plata, no se la puedo regalar. Y entonces eso es acrecentar, porque le estoy acrecentando a ella la posibilidad de que pueda trabajar más, aparte de su jubilación. Entonces es eso, acrecentar, ¿viste? Y bueno, y tener a tus empleados lo mejor que puedas también, porque al fin y al cabo, ¿quién hace la empresa? Sí, obvio. Los que trabajan con vos. Ana, ¿y te arrepentís de algo en tu vida? No. Y si lo volvieran a hacer, haría lo mismo. No me arrepiento de nada. Es tal cual, ¿eh? Y se los digo de corazón, ¿eh? Tremendo. Sí. Y si te tenés que dar un consejo a esa Ana que decidió, vendamos el departamento, ¿qué consejo le das? No le daría ningún consejo, le diría te felicito. No, consejo ninguno. No. Porque está todo basado en la confianza. ¿Viste? Y ya te vuelvo a decir, yo confiaba en Carlos Ackman. ¿Y en vos misma? También, sí, porque, ¿viste? Cuando vos vas viviendo desde otro lugar que se llama... Bueno, hoy está todo muy en boga estos chicos, lo que es la física cuántica, que te deriva a la espiritualidad cuántica. Entonces, ¿viste? Cuando vos también confías en vos porque estás viviendo desde otro lugar, que no es lo exterior, es lo interior. ¿Viste? Que llegás a eso a través de la meditación y del aquí y ahora. Y entonces todo eso te va dando la capacidad de intuir lo que es la intuición. Entonces, y te lo vuelvo a repetir, me gustan los desafíos. Y me gusta el desafío sabiendo que tengo muchas posibilidades de salir bien parada. Y te saco de vos y te pregunto, ¿qué consejo le das a una mujer que tiene ahí una llamita de intuición y que no se anima a largarse, digamos? Bueno, que se anime, ¿viste? El mundo es de Dios y se lo alquila a los valientes. Y tenés que ser muy valiente, ¿viste? Y sobre todo que, bueno, mi generación fue muy machista. Entonces, la mujer más bien tuvo el pie encima del varón, que no la dejaron... Y todavía medio pasa, ¿eh? Eso te iba a preguntar, ¿crees que sigue pasando? No como pasaba en mi época, pero sí que sigue pasando un poco, sí, ¿viste? Como siempre subestimar a la mujer para que no se anime, ¿no? No pasa mucho, no sé, sí, yo lo veo, ¿viste? Con mis nietos, estoy en contacto con gente joven, pero mi generación fue terrible. Tremenda. Sí, ¿viste? Mujeres, por ejemplo, que quedaban viudas, no se animaban a separarse porque no sabían ir al banco. Y bueno, entonces que se animen, ¿viste? Que se animen. ¿Cómo le haces frente a ese machismo, digamos? Yo como le haría al frente, es que lo que pasa es que como yo no viví ese machismo, ¿viste? Y me sacaba ver el machismo, pero yo no lo viví, entonces no sé cómo es que jamás me hubiera casado con un hombre machista. Jamás. Claro. Sí, ya sabía qué quería para mi vida, ¿viste? Es difícil saber qué querés.
Claro, no es fácil. ¿Tenés algún recuerdo de Carlos que hoy se lo cuentes a tus nietos, a tus hijos, o que te vayas a acostar y digas, ¿es el recuerdo? Miles. Mira, tenía un sentido del humor, murió con sentido del humor, nos hacía reír, ¿eh? Y eso, viste, a mí me encantaba. No sé, tantos recuerdos tengo, cómo cocinaba, ¿viste? Yo llegaba al campo los viernes después de haber trabajado toda la semana, ya con los chicos que no estaban con nosotros, y me acuerdo que me llegaba y me servía una mesa, ¿viste? Me ponía 2 platos, unas florcitas al medio. Yo llegaba así, me desplomaba en el living y desde la cocina me decía, corazón, ya está. Y bueno, miles de cosas de esas, ¿viste? Miles. Y después, así, cómo se dejaba ayudar, ¿viste? En esa época el hombre tampoco iba al psicólogo, digamos. No, olvídate. Yo hacía terapia y bueno, y miles de veces me acompañaba y poníamos los dos el traste en la silla, ¿viste? Y sí, y entonces cuando vos sabés pedir ayuda, la vida es otra. ¿Y no tenés pensado retirarte? No, hoy por hoy no. Mientras me dé la salud y esté viva, no. No, sí me gusta, ¿por qué me voy a retirar? ¿Hacer qué? Sí. No, A no. pensar, que muchas veces es lo que vos decís que no hay que hacer, hay que trabajar. No, la cabeza dejala quieta, porque la mía además es... No, jamás pienso en retirarme. No. Es que no sé, porque si estuviera, viste, que no me da el físico, que me siento mal, que no sé, viste, o que tengo mucha pelea interna dentro de la empresa, yo sí, pero no. Oiga, como estoy, no. Porque creo que ya me estoy convirtiendo en una mujer de consejo. Entonces creo que hoy por hoy, mientras me dé la lucidez, creo que eso puede ser importante, ¿no? ¿Qué te da energía, Ana, ahora para afrontar estos próximos 5 años? ¿Qué te imaginas? Y bueno, no sé qué me imagino, ¿viste? Pero no, seguir viviendo como vivo, ¿viste? ¿Y sabéis con qué? Con proyectos. Pero proyectos, no grandes proyectos cortos. Por ejemplo, yo tengo 2 hijas que viven en Bariloche, la mayor y la menor, ¿no? Y las otras 4 viven todas acá en San Isidro. Y entonces, ¿sabéis qué? Por ejemplo, mira qué proyectos tontos tengo. Por ejemplo, ir a pasar Navidad a Bariloche. Y entonces le invito a todos mis hijos, chicos, ¿quién quiere venir? Y entonces ya ayer alquilé una casa, ¿viste? Pero esos proyectos cortos, ¿viste? Pero jamás soy de proyectar, el año que viene nos vamos todos a Europa, no. Es como que buscas microproyectos que te mantienen activa. Totalmente, sí. Y no me digas, voy a Europa a viajar. Por ejemplo, tengo un yerno que es dramaturgo y director de teatro. Pone obras de teatro en todo el mundo. Y ahí sí, me encanta ir a verle la obra de teatro. Entonces he ido a España, he ido a Japón, no llegué, pero a Suiza, a Alemania, ¿viste? Pero eso sí tengo algo que compartir con alguien que está haciendo un proyecto allá. Pero si no, a mí me gusta eso. Y hacer un viaje a Montevideo, invito a los nietos a hacer cosas cortitas, ¿viste? Ana, ¿me cerrás con una reflexión, un lema que tengan en casa muy tengas vos personal? Mira, ¿sabés qué? Te voy a dar el lema que yo tenía con Carlos. ¿Qué quiero? ¿Ser feliz o tener razón? Es una frase muy de autoayuda, pero muy valiosa. Porque con Carlos la aplicábamos mucho. ¿Por qué? Yo tenía razón. Yo me casé con él para dormir todas las noches con él en la cama. Él tenía razón. Su trabajo no estaba abajo en el kiosco de revistas, estaba en el campo. Hasta que un día dijimos, ¿pero qué queremos? Ser feliz. Entonces la razón se terminó. Y yo creo que eso para cualquier relación, ya sea de amistad, matrimonial, de pareja, de empresa, decir siempre, ¿qué quiero? ¿Ser feliz o tener razón? Y si vos optás ser feliz, ya está. Gracias, Ana. Sos una genia. Gracias, Ana. Gracias a ustedes. Un placer. Así que... Bueno.